Actualmente en los cines de Latinoamérica se han traído películas tal como la de Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time. Pinche nombre es un trabalenguas. Vendrá One Piece Film Red y ahora viene la película de Takagi-san que ahora se estrenará hasta noviembre. Dentro de esas películas salió hace unos días una película al cual, para ser honesto, pasó desapercibido. Una película que me gustó bastante. ¿Y cuál es esa película? Soy Brando Martínez de Oni-Channel y el día de hoy vamos a hablar de la película de Production IG, El Rey Siervo. Vamos al video. Un antiguo soldado y una niña pequeña tratan de sobrevivir en medio del conflicto entre dos poderosos imperios asolados por una misteriosa plaga. Tras defender sus tierras contra un poderoso imperio, el soldado Van es tomado como un esclavo y enviado a las minas de sal. Una noche, una manada de extraños perros ataca la mina y comienza a propagarse a una misteriosa enfermedad. Al aprovechar la ocasión para escapar, Van encuentra a una niña pequeña llamada Yuna. Como únicos supervivientes de la plaga, Van y Yuna inician juntos un viaje como padre e hija sin lazos de sangre. Por su parte, Josal es un genio de la medicina dispuesto a arriesgar su vida para desentrañar el misterio de la enfermedad y hallar una cura. ¿Cuáles son los vínculos que unen a aquellos que resisten contra un destino cruel? ¿Quién da sentido a sus vidas? Cuando lo descubran, cambiarán el destino del mundo. Aunque no es como que contemos con tantos personajes en la película, siento que lograron cubrir lo suficiente a todos. Desde que aparece el personaje, sabes qué personalidad tiene y qué postura estará teniendo mientras avanza la película. Y eso es un punto que muchas veces, seamos honestos, los guionistas fallan o no logran cumplir adecuadamente. Me gustó mucho el cómo poco a poco se fue mejorando ese lazo familiar que no es de sangre entre Van y Yuna. El cómo poco a poco Van se fue abriendo al mundo exterior, al igual que fue tejiendo, mientras va avanzando la película, una mejor relación con Yuna, quien hasta en un punto de la película Van considera a Yuna su hija. También el personaje del doctor, me gustó mucho el cómo también se fue relacionando con Van cuando se lo encuentra en la película, que fue más o menos a la mitad. Puedo decir que en términos generales los personajes están cubiertos de una buena manera, de la manera adecuada, y siento que todos tuvieron sus momentos para destacar. Ustedes saben que Production IG nos brinda en la mayoría de sus proyectos excelente calidad y en El Rey Siervo no fue la excepción. Se puede percibir a primeras un estilo que nos recuerda a los filmes del estudio Ghibli, o al menos eso sentí cuando vi los trailers y cuando empecé a ver la película en el cine. A la vez sentí a los personajes con un diseño bastante clásico, pero con el dinamismo actual. Y ni se diga de la fluida animación en gran parte de la película, también resaltar las escenas de peleas, una muy buena animación, característico de Production IG. Le juntas los vivos colores y esos hermosos paisajes que podemos ver durante la película. No esperaba menos de Production IG, no por nada es uno de mis estudios favoritos. Puedo decir que el arte y animación de las películas es uno de los puntos más fuertes sin duda. Con el gran trabajo en la dirección de arte de Masashi Ando, quien ha trabajado con nombres tal como el gran Hayao Miyazaki y ha trabajado en filmes como La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro y recientemente Your Name. Con este staff no había duda de que en este apartado se iba a ser un muy buen trabajo. I just don't wanna. There's one reason to love, million reasons to leave my
Sin duda es un punto bastante fuerte en la película, especialmente me gustaría resaltar la canción que se escucha en la escena de créditos de la película, el cual es la de One Reason de Millet, muy bonita canción. No tengo muchos comentarios sobre la banda sonora de la película, pero sin duda es uno que cumple bastante bien y tiene los tonos adecuados para la época a la cual acoge esta historia, que parece que es en la época medieval, y la música que nos estuvieron plasmando durante la película se compaginó bastante bien con las hermosas visuales que estuvimos viendo. En general puedo decir que es una muy buena banda sonora para esta película. Contamos con excelentes visuales, los cuales tienen una vibra clásica pero con la dinámica actual. Eso está bastante bien. La música es muy buena y, como mencioné, se compagina bastante bien con la época en la que está basada la película. Y los personajes en general se me hicieron bastante agradables. Pero en algunos puntos de la película estaba la trama principal y aparte existían como 4 o 5 subtramas. Llegó un punto en el que si te distraías por algún minucioso detalle, era muy posible que te ibas a enredar en alguna parte. Por suerte a mí no me sucedió. Sí estaba sucediendo muchas cosas y siento que quisieron poner mucha historia en un poco menos de 2 horas. Aún así, el final que nos dieron de la película se me hizo uno correcto y uno bastante sentimental. Entonces podríamos decir que el final lo arregló un poco. Después de mencionar estos puntos, yo a la película de El Rey Siervo le doy la calificación de 7.5 o 7,5. Cuenta con muy buen arte y animación que me recuerda a las de Studio Ghibli, pero muy buen trabajo por parte del Production IG. Resaltar las escenas de peleas, que sí hay algunas en la película que están muy bien animadas y los personajes en general se me hicieron muy entretenidos. Pero eso de entrelazar historias y las subtramas con la trama principal puede que sí te llegue a confundir un poco. Sé que esta película pasó algo desapercibido debido a los estrenos que mencionamos al inicio de la película y vienen más estrenos. Esta película la verdad casi ni se promocionó aquí en México, así que tuve la oportunidad de verlo porque me llamó la atención. Justamente cuando vi la película de Evangelion pusieron el tráiler de esta película y cuando vi el tráiler me llamó la atención lo suficiente para poderlo ir a ver. Posiblemente la película no la puedan ver en el cine, pero si lo buscan en internet yo se los recomiendo, van a pasar un buen rato y en general es cumplidor, pero es entretenido y creo que eso es lo más importante a la hora de ver una película. Y bueno chicos, hasta aquí el final de esta breve reseña, ahora sí fue breve, pero pues fue una película, breve reseña de la película de Production IG, El Rey Siervo. Si ustedes lo han visto o no tenían idea de esta película, pues qué tal se les hizo este video, les llamó la atención, les convence verlo por algunos aspectos que se mencionaron, todo eso me encantaría saberlo aquí abajo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de Oni Channel, que es totalmente gratis, y así vamos peldaño en peldaño subiendo en esta difícil mundo de YouTube, pero juntos como una hermosa familia. Soy Brando Martínez de Oni Channel y mi querida Ereshkigal o Ren Tosaka Rubia y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.